Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca en una fecha patria, 25 de mayo. Nosotros, el periodismo, el canal no para y seguimos trayéndote información. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo estás, Lean? Muy bien. ¿Comiste ¿Vos? locro? Sí, no, hoy locro no, hoy comí carne al horno. ¿Pastelitos? Pero vi tanta foto de locro y tantos videos de políticos comiendo locro que mira, casi cometo un furcio. Bueno, tendrías que haber comido. Sí, muchos O pastelitos, actos. o empanado, o algo. Sí, no, la verdad que no tengo tanto esa costumbre, pero muchos actos de políticos hoy. Todos comieron locro. Todos comieron Sí, locro, sí. todos hicieron su propio acto y algunas reivindicaciones de un lado y del otro de la grieta, ¿no, De un Lina? lado y del otro. ¿Con quién querés que arranquemos? Con Arranquemos Alberto con el Fernández. gobierno, Con sí. el gobierno. Bueno, un Alberto Fernández que ya ayer arrancó, ¿no? Con un locro con el PJ. Sí. Sin la presencia de Cristina Kirchner, por ejemplo, por supuesto. Esta mañana comió churros con chocolate en la Casa Rosada, después el Te Deum Famoso y Te después locro también a la tarde, también con diferentes funcionarios cercanos al Partido Justicialista en este caso. Muy interesante, Alberto Fernández pidiendo hoy unidad y Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, no participando de las actividades públicas del presidente y enviando un tuit diciendo de que aún en los peores momentos del pueblo argentino hay que recordar una fecha patria como esta. Interesante el mensaje. Tal cual, y también por otro costado Alberto Fernández al principio en Casa Rosada cuando sale de camino, que también fue una fotografía bastante icónica porque caminaron todos sobre la Avenida de Mayo, en este caso Claro, hasta llegar a la van por la Catedral Explanada. Metropolitana, de un costado Sergio Massa, del otro costado también tenía en este caso a... No recuerdo ahora. ¿A quién tenía? ¿A Estaban Aguado? los ministros. Estaban todos los ministros, Sí. todos de su gabinete. No todos, por ejemplo, Carla Bisotti no estaba porque está en un viaje, no estaba Elizabeth Gómez Alcorta, pero sí estaban todos los cercanos a el sector albertista, sería en este Así caso. es. Para después llegar a la catedral, que es su primer acto en una fecha patria, porque los actos anteriores lo hizo vía online por la pandemia. Totalmente. Y del lado de la oposición, bueno, Horacio Rodríguez Larreta tuvo su propio acto con Martín Lustó, ¿no? Y también dejó definiciones. Con Martín Lustó arrancó temprano también Horacio Rodríguez Larreta, ¿viste? Hizo la izada de bandera con Soledad Acuña. También un mensaje político que a mí me pareció interesante porque Soledad Acuña empieza también a aparecer más en A todos los posicionarse. actos, a posicionarse. Viste que se habla de que quizás Jorge Macri sea un posible también futuro, una fórmula con Quirós, con Soledad Acuña. Después con Lustó, por supuesto, con el partido de la UCR, ¿no? Un Lustó que aparece cada vez más posicionado también al lado de Larreta de cara a posibles elecciones en la ciudad también. Bueno, y uno de los temas que se sigue discutiendo entre el gobierno y la oposición es la economía y entre los temas de la economía, las retenciones. Una posible suba de retenciones que un sector del gobierno, el cristinismo quiere, Guzmán no quiere y la oposición quiere menos. Bueno, para hablar de ese tema, hoy tenemos una invitada que es diputada de la oposición, Germana Figueroa Casas, que nos va a dar su mirada como diputada de Juntos por el Cambio sobre ese y otros temas económicos. Pero eso no es lo único que tenemos en agenda hoy. Tal cual. Hoy, el día de ayer pasó algo muy importante que ya venía hace unas semanas cuando se dictaminó la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Y ayer Alberto Fernández, el presidente, en uno de los salones de la mujer en la Casa Rosada, la sancionó, ¿no? La promulgó, sería en realidad. Y algo que pone en alerta, ¿no? A los diferentes sectores de productividad del cannabis medicinal, una ley que viene a regular todo el marco productivo, sería. Vamos a hablar también en este caso con Pablo Facio, que es, ¿me recordás, perdón? Sí, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. De cannabis, perfecto. Y vamos a hablar un poco con él, ¿no? Para saber, ¿no? Cómo está en este caso la industria, como el costado de cara a lo que va a suceder y cuántos años nos va a llevar, años o meses, ¿no? Desconocemos, nos va a llevar a implementar esta ley. Bueno, y finalmente el otro tema que quedó marcado a fuego hoy fue críticas de la Iglesia, de un sector de la Iglesia al gobierno, por dejar de lado en sus políticas públicas a los pobres. Vamos a hablar con un sacerdote, que es un cura del grupo de curas de Opción por los Pobres, que nos va a dar su mirada sobre la situación social y económica que está viviendo la gente más carenciada. Eso en un ratito nomás, quédate ahí, porque también tenemos mucha agenda internacional para contarte y queríamos aprovechar el inicio del programa contándote las repercusiones políticas que hay en Estados Unidos tras la matanza que hubo ayer en Texas, en la cual un joven, Salvador Ramos, de 18 años, compró 2 rifles automáticos, 300 balas, le disparó a su abuela, le hirió de gravedad, fue a un colegio y asesinó a 19 niños de 4º grado y a 2 adultos, a 2 maestras. ¿Pero por qué pasa esto en Estados Unidos? Porque no es un hecho aislado. Esto viene sucediendo hace tiempo, estos casos de violencia con armas de fuego y matanzas en escuelas, en supermercados y en otros lugares públicos. Y la respuesta más fácil y más simple, también más maniqueísta,
es la que están dando algunos diciendo que Estados Unidos es una sociedad enferma. Bueno, eso no es así. Esto es un problema de la política y de la institución, de la Constitución, para decirlo más claramente, porque en Estados Unidos y en Texas, fundamentalmente, donde fue la matanza ayer, es más fácil comprar un arma que votar. Para votar te tenés que registrar, inscribir, mostrar tu documento. Para comprar un arma no tenés que pasar casi ningún control en Texas, es facilísimo comprar armas. Y ese es uno de los motivos detrás de estas matanzas. Vamos a escuchar en primer lugar un testimonio de este señor que estamos viendo en pantalla, el presidente Joe Biden, que reaccionó a esta matanza en Texas y mandó un mensaje político muy, muy fuerte. Vamos a escucharlo ahora en un ratito porque hay una disputa política muy grande entre demócratas y republicanos. Por un lado, los demócratas quieren una ley que controle el acceso a las armas de fuego y por otro lado, los republicanos se oponen a eso. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? It's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. El presidente de Estados Unidos dice es hora de actuar. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque él quiere que el Congreso de Estados Unidos y más precisamente el Senado apruebe una ley que controle el acceso a las armas de fuego. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy en el Senado hay un empate. 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos. Y para aprobar una ley de ese tipo necesitas una mayoría especial de 60 senadores. Entonces los demócratas tendrían que convencer a 10 republicanos. ¿Cuál es el problema? Justamente que detrás de los republicanos hay muchos lobbies poderosos de la industria de las armas de fuego, entre ellos la Asociación Nacional de Rifle, que es una asociación que fomenta el uso de armas de fuego y que financia las campañas de políticos republicanos. Dentro de Texas, Texas es un estado gobernado por los republicanos. Greg Abbott es el gobernador. Hoy Greg Abbott hizo unas declaraciones tras la matanza, donde dio explicaciones junto a la policía, y fue interceptado por el principal político demócrata que hay en Texas, que es Beto O'Rourke. ¿Por qué fue interceptado por Beto O'Rourke este señor que ves acá? Porque el 8 de noviembre hay elecciones a gobernador en Texas y se está jugando mucho políticamente. Y todo Estados Unidos y el mundo está mirando lo que pasa en Texas. Por eso el representante demócrata se manifestó en contra de las políticas promovidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Pero te decíamos, el problema en Estados Unidos es que hay muchas armas de fuego en circulación. Y para que tengas una idea de cuántas armas de fuego están en manos de los civiles, te queremos mostrar cuántas armas de fuego hay cada 100 habitantes, porque Estados Unidos lidera el ranking internacional de todos los países en relación a eso. Si lo ves bien acá en pantalla, cada 100 personas en Estados Unidos hay 120,5 armas. Es decir, hay personas que tienen más de un arma en Estados Unidos. Cada 100 personas en Yemen hay 52 armas y cada 100 personas en Serbia hay 39 armas. Esto es lo que te decía hace un rato, la facilidad para acceder a armas cuando uno va a comprar, que ni siquiera te piden un apto físico, un apto psicotécnico, ni siquiera te hacen un examen de salud mental. Y eso está generando estas matanzas. Pero la matanza de ayer en Texas, en la cual murieron 19 niños y 2 adultos, no es la única que sucedió estos últimos años. Si nos vamos para atrás, 23 años para atrás, tenés la masacre de Columbine, que fue retratada por Michael Moore en el cine, en Bowling for Columbine. Pero más acá hubo más matanzas y más graves que las de ayer. Te vamos a mostrar cuáles fueron ellas. Las peores masacres en Estados Unidos desde 1991, la peor fue en Las Vegas, 2017, 58 fallecidos. Fue un tipo que se atrincheró en un hotel y empezó a disparar con un rifle semiautomático de su habitación abajo, matando a 58 personas. En Orlando, 2016, 49 fallecidos. Virginia Tech, una universidad, en 2007, 33 muertos por armas de fuego y un tirador solitario. Y Uvalde, Texas, ayer, 21 fallecidos en esta escuela.
Bueno, esto es un drama que atraviesa a toda la política y a toda la sociedad de Estados Unidos, en la cual hay una grieta muy grande entre demócratas y republicanos. Como te decía, los demócratas quieren más control, los republicanos se niegan a eso. ¿Y por qué se niegan a eso? Porque el tema de la tenencia y portación de armas en Estados Unidos está muy enraizado en la cultura política. En la Constitución, en la segunda enmienda, se defiende el derecho a portar armas. Y ese es un derecho que se introdujo cuando los 3 estados que se independizan del Reino Unido necesitaban formar milicias, no tenían un ejército nacional, necesitaban que la gente se arme. Bueno, eso ya no es más necesario. Sin embargo, en Estados Unidos los republicanos y la Asociación Nacional de Rifle lo defienden. Bueno, ¿qué va a pasar de acá en los próximos días? Los demócratas quieren en el Senado una ley que lo prohíba, pero no tienen los 60 votos. Con lo cual, lo más probable es que de acá a noviembre, que hay elecciones de medio término, no puedan hacer nada políticamente y que estas masacres sigan sucediendo. Así arrancamos el programa. Quédate, vamos a un clip y enseguida volvemos con muchísima más información. ¿Cuál es el mensaje para los argentinos en este momento complejo? Más unidad que nunca. Más unidad que nunca. La unidad depende de nosotros. Que cada uno piense como piense. Pero lo primero, la gente. Vamos a ser los que transforman la Argentina. Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo. No hay otros. Hagámonos cargo de eso. Sin estos valores que dan fundamento a la vida social surge el enfrentamiento entre hermanos, de unos con otros, para preservar sus propios intereses. Y como curas en opción por los pobres, decimos, señores, los pobres no están siendo tenidos en cuenta, por favor cambien el rumbo, y eso por supuesto significará probablemente cambio de nombres, ¿no? Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action. So while we don't know all the details yet, we do know that there are parents who have lost children. La discusión sigue en la mesa. El oficialismo está intentando desacoplar los precios internacionales de los alimentos de los domésticos en un contexto de altísima inflación. Te lo decíamos el otro día, las consultoras estipulan que para mayo, para este mes, la inflación va a superar el 5%. Va a bajar un poco con respecto a abril y marzo, pero va a seguir muy alta, y el horizonte anual es del 70%. En esa discusión de cómo desacoplar el precio de los alimentos para que no golpee a los sectores populares, el gobierno o un sector de gobierno, el cristinismo, quiere retenciones, quiere subir las retenciones. De hecho, Feletti, antes de renunciar, había propuesto retenciones móviles, que fue el origen del conflicto con el campo en 2008. Cuando fue la famosa resolución 125, que fue tan rechazada por el campo y por la oposición en ese entonces. Pero para hablar de ese tema tenemos una invitada especial que la presentamos de la siguiente manera. Se trata de Germana Figueroa Casas. Germana es diputada nacional por Juntos por el Cambio, contadora pública de la Universidad de Rosario, especializada en tributación y rosarina. Germana, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Estratégica para los dos gobiernos. Muy bien, Germán. De alto impacto para... Bueno, una de las discusiones dentro del gobierno, lo decíamos recién, era que un sector del gobierno quiere subir las retenciones, Martín Guzmán dijo que no, pero Alberto Fernández un poco le tiró la pelota a la oposición. Dijo, bueno, yo no tengo los votos en el Congreso, hay que ver qué piensan ellos de este tema. ¿Cuál es la posición de Juntos por el Cambio con respecto a las retenciones, Germana, en este contexto? Mira, en la campaña, en todas las provincias, cuando se planteaba hablar de impuestos, tributos y tasas y todo la presión que tienen los contribuyentes, siempre planteamos no aumentar impuestos. Así que no entraría en en lo que nosotros venimos diciendo, la posibilidad de aumentar retenciones, porque sería no cumplir con lo que se planteó en la campaña. Más allá de eso, yo creo que es perjudicial para el país aumentar las retenciones. Creo que uno de los sectores que más dinamismo genera, lo vivimos, obviamente yo soy como contaste, la provincia de Santa Fe, y lo vivimos a lo que es el crecimiento del campo. El hecho de cada vez ponerle más peso encima hace que campos que eran redituables lo dejen de ser. Nosotros tenemos que correr la frontera agropecuaria. Yo creo que en lugar de aumentar las retenciones hay que bajarlas.
que eso nos beneficiaría a todos. Lo que replica, lo que genera el campo, los dólares que necesitamos, justamente se vive planteando que hay un problema con los dólares y sin embargo a uno de los más grandes generadores cada vez se le complica más la situación. Ahora se va a hacer un tratamiento especial con el valor del dólar para los exportadores de hidrocarburos y tenemos un sector que exporta y exporta y exporta y no hacemos más que exprimirlo cada vez más. Así que, bueno, esa es mi opinión. Verás que no estoy de acuerdo. Y Germana, vos sos contadora, sos especialista en economía, en tributación. En tu opinión, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que la inflación no golpee tanto los precios de los alimentos y por ende a las clases más populares? ¿O qué harías vos si estuvieras en el oficialismo, no? La verdad que es muy difícil, es un tema que a la Argentina nos ha venido golpeando por mucho tiempo. Fíjate que incluso recetas, digamos, que fueron exitosas, en algún momento terminaron fracasando porque en realidad nunca se encara lo más difícil, lo que nadie quiere ir, que es estructural, que es el constante aumento del gasto público. Un gasto público que incluso en los últimos tiempos digamos, se aumentó tanto que se hace muy difícil de financiar. Entonces, nos terminamos endeudando o terminamos emitiendo moneda. Y eso en algún momento termina generando inflación, por más que lo nieguen, por más que digan que no, ya lo vivimos, ya lo sabemos. Entonces, hay que bajar el gasto, no van a ser momentos fáciles, pero es el único camino, tomar la decisión de afectar, digamos, realmente al causal de que cada vez sigamos teniendo más inflación. Es un problema fiscal que termina siendo monetario por la financiación. Claro, Germana, te llevo a una de las declaraciones hoy del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuando hizo referencia a que si la Corte falla a favor, en este caso con el tema de coparticipación, baja los impuestos. ¿Qué opinas de esta postura frente al gobierno nacional? Es que realmente no queda otro camino. Hay muchas, fíjate que constantemente se está hablando de hacer blanqueos, de dar beneficios, y en realidad lo que pasa es que las empresas no llegan a poder con todo el peso que tienen, porque es como que, viste, vienen las ciudades, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se dan ambas cosas porque es como un régimen más bien provincial, pero por ejemplo en mi provincia tenés que pagarle a tu localidad, ciudad, pueblo, que fuera, tenés que pagarle. Tenés los impuestos provinciales, tenés los impuestos nacionales, todos salen del mismo bolsillo. Y además con un sistema que está diseñado para que todo el mundo quiera quedarse chiquito, ¿viste? Cuando no sé si oyeron hablar del enanismo fiscal, eso de tratar de pasar desapercibido, que el monotributista no quiere pasar a ser pyme, que la pyme no quiere pasar a ser gran empresa, porque está diseñado el sistema para que la gente trate de escaparle y no para asumir y tratar de crecer y cada vez generar más valor. En tu distrito, en tu provincia, hay muchas flores que florecen en el desierto, valga la redundancia. Me estoy refiriendo a empresas de biotecnología aplicadas al agro, que pese al contexto macroeconómico local, les va muy bien. ¿Por qué pasa eso en ese polo, en el polo Rosario, Santa Fe, y cómo escapan a la coyuntura económica del país? Bueno, es que a veces cuando uno tiene así, por ejemplo, tenemos, bueno, no sé si nombrar la empresa, pero tenemos hasta una que cotiza en la Bolsa de Nueva York, o sea, ha sido un crecimiento enorme. El campo, nuestro campo, la realidad es que tiene una competitividad enorme, porque a pesar de esto, ha seguido compitiendo. Lo que pasa es que los que se van quedando afuera son los que no están tan en la zona núcleo con toda esa capacidad, esa posibilidad. Santa Fe ha sido, dentro de todo, una provincia bastante ordenada, y el tema de relacionarse con el exterior, los puertos exportadores, todo lo que tenemos, hace también que se achique un poco el riesgo argentino, porque es como que uno se relaciona con el mundo, ¿no? Nuestra provincia con el mundo. Y hay mucho emprendedor. En Rosario es impresionante. Por eso es que a mí me pone la situación de haber visto lo que hace el campo. Cuando el campo le va bien, en Rosario se construye, Rosario vende. Entonces, siempre podría ser más y mejor. Ese ejemplo de lo que pasa,
poder llevarlo a otros lugares que no tienen, digamos, la competitividad que tiene la zona núcleo donde los rindes son enormes al lado de otros lugares. Pero realmente el argentino en general tiene esta posibilidad. Tenemos unicornios, tenemos empresas multinacionales como Arcor, o sea, esa capacidad de generar está. Lo que pasa que desde los últimos tiempos, bueno, ya van varios años, ¿no? En que no nos damos cuenta y no soltamos. ¿Sabes lo que nos pasaba en campaña? Íbamos a visitar distintas empresas y uno le decía, bueno, ¿ustedes qué necesitan de nosotros? Dice, que el Estado nos deje en paz, que nos dejen de poner regulaciones. A veces no son solo impuestos, a veces son pedidos, informes, regulaciones. Se dificulta, alguien quiere abrir una empresa y demora un montón. Todas esas cosas tenemos que darnos cuenta que hacen que se genere menos valor, menos empleo, menos crecimiento. Es por ahí para mí. Germana, ¿y cuál es tu mirada opositora en este caso, ¿no? Respecto a lo sucedido esta semana con la renuncia del secretario de Comercio Feletti? Digo, ¿cómo lo ven respecto, bueno, eso, él deja el espacio, hace referencia a que le dan como la vía libre a Guzmán un poco, ¿no? Es que, a ver, yo desde el principio, viendo la medida para controlar la inflación no es por el lado del control de precios, era por una batalla que inició que iba a ser perdida, porque ese no es el camino. Nuevamente, tenemos experiencia, ha pasado mucho, nunca funcionaron. A veces los controles de precios sirven un poquito y enseguida, si sigue la inflación, no hay forma de frenarlo. Y lo último, lo del fideicomiso del trigo, a mí me parece, realmente justo estábamos preparando un pedido de informe que ahora no sé qué va a pasar porque se habla de que se va a desmantelar, pero nosotros hablábamos con los molineros de Santa Fe, con las pymes molineras de Santa Fe, y nos planteaban que ellos no querían entrar a un fideicomiso, que el subsidio no iba a funcionar, porque por ejemplo, hay un informe de FADA que hablaba. Bueno, hay distintos, se han ido actualizando, pero entre un 13 y un 16% del valor del pan es harina, y más de un 26% son impuestos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema del costo? ¿Está solo en la harina o también tenemos que mirar qué componente grande tiene el pan de impuestos? Tenemos que ir por ese lado. Y era impresionante ver que digan, no, preferimos no tener subsidios. Es raro escuchar eso, ¿no? Uno dice, dinero que a uno le viene, pero realmente me parece que el camino es otro. El camino es aumentar, que haya más oferta. La forma de que haya más oferta es que sea viable plantar y extender, pero hay que tener cuidado porque estas medidas, cuando uno toca el tema en el campo, cuando los afecta, hay tiempos biológicos. Entonces, si uno toma una medida, no es inmediato. Entonces hay que tener mucho cuidado con no afectar porque después tenés que, por meses, ya cuando se sembró lo que se sembró es lo que hay. Germana, te llevo un poco a la carrera electoral de cara a 2023. Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos nombres en danza, precandidatos: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Manes, el propio Macri, que no se sabe si va a competir o no. ¿Qué es más importante en tu opinión? ¿Definir un candidato o primero definir un programa político y económico de gobierno? Mira, yo creo que es importante el programa en las alianzas, es muy importante saber para dónde va uno. Fíjate que en Santa Fe me parece que haya varios candidatos, al contrario, es bueno que haya tanta gente capaz que pueda ser vista como presidente. Obviamente que, bueno, yo soy del PRO y creo que los candidatos del PRO son todos muy buenos, los posibles candidatos. Y creo que no hay que tenerle miedo a las PASO. En Santa Fe tuvimos una PASO que generó que Juntos por el Cambio termine ganando. Así que es una herramienta donde la gente puede elegir y podemos saber realmente también qué es lo que quiere, ¿no? Que uno ofrece algo y ver qué es lo que acepta el votante. Así que me preocupa más saber que gane Juntos por el Cambio, que pueda haber este verdadero cambio que se necesita, más que saber exactamente quiénes van a ser. Me parece que está bueno estar juntos, trabajar juntos, pero también, como decís, definir cuál va a ser el camino. Y para eso nos reunimos, hablamos en Santa Fe, estamos también pensando en planes
para la provincia y bueno, creo que es por ese lado, ¿no? Porque hay que saber qué hacer, porque mirar las cosas que pasan cuando uno toma medidas que no son las adecuadas. Y dentro de Juntos por el Cambio, ¿ustedes saben qué quiere, por ejemplo, Larreta, qué quiere impulsar Burrich? Porque de cara a la sociedad todavía no se sabe en concreto qué políticas van a impulsar, salvo esto que nos decías de que no van a votar para subir impuestos. Pero la sociedad solo sabe que tienen vocación presidencial, pero no conocen mucho cuáles son sus proyectos de país. Bueno, como proyecto de país siempre se ha hablado de un país insertado en el mundo, como decís vos, un país que no siga ahogando por impuestos a las empresas. Eso es algo bastante importante, un país que quiere respetar la república, las instituciones, valores, o sea, creo que lo básico, por eso estamos juntos. Las fundaciones como Fundación Pensar, Fundación de la Coalición Cívica, fundaciones del radicalismo, están trabajando juntos, están planteándolo, así que creo que va a haber la posibilidad de presentar y además haber gobernado y haber aprendido, ¿no? de los errores, de las cosas, poder tomar esa distancia para poder analizar qué es lo que se puede mejorar. Creo que eso también es importante, saber que se tiene una experiencia, que se sabe por dónde hay que ir. Claro, te llevo también respecto al sistema electoral, Germana. Justo se están dando reuniones informativas, ¿no?, en la Cámara de Diputados por este proyecto de boleta única que Santa Fe brinda un gran aporte a este debate justamente por ya implementarlo. ¿Qué nos podés quizás un poco resumir al respecto de esta experiencia? Bueno, mirá, vos sabés que justamente yo empecé en política fiscalizando, ¿no? Solamente empecé para poder ayudar en las elecciones siendo fiscal. Y eso nos ha dado un aprendizaje importante. Y en Santa Fe tenemos conviviendo los dos sistemas. Y debo decirte que es muy superior el sistema de boleta única. El tema del robo de boletas, yo estuve a cargo de coordinar la fiscalización de la provincia de Santa Fe el año pasado, en las generales, ¿no? Cuando ya estábamos Claro. todos unidos. Y realmente tuvimos varios momentos, en un momento tuvimos que mandar boletas desde Rosario a Santa Fe por el robo de boletas, por la cantidad que nos faltaban. Entonces, y también le pasó a otros partidos, ¿no? Que no puede ser que en las reuniones de boleta única los que están en contra del sistema planteaban que no está judicializado, que en realidad después mostraron que había algunos casos que sí, pero no son tantos. Yo te digo, con que una persona vaya a votar y no pueda encontrar al partido que quiere votar, eso ya nos debería estar preocupando, porque estamos afectando un derecho importantísimo constitucional que es elegir a las autoridades. La boleta única da esa posibilidad. Más allá, además, o sea, para fiscal, y como fiscal te lo digo, pero más allá de eso, el ahorro económico, el ahorro en papel, el tema ambiental, realmente creo que las ventajas superan las críticas y viviéndolo, puedo decirte que es tan distinto fiscalizar boleta única que la boleta partidaria, esta boleta sábana, donde estás constantemente teniendo que entrar, viendo que faltaron boletas, los partidos chicos se quedan sin boletas y muchas veces no tienen fiscales Pero con la cantidad para digamos, encontrar. con la facilidad, por ejemplo, de crear un partido político aquí en el país, ¿no sería una boleta enorme? Se habla de una boleta que pueda parecer una pancarta un poco. Sí, es un tema, por ejemplo, nosotros tuvimos esa crítica a los concejales, la boleta de concejales de Rosario era muy grande, Por eso. pero realmente eso va a ser siempre mejor que el partido ese no pueda nunca crecer ni llegar porque no da para, digamos, no tiene las boletas cuando llega el momento. Me parece que hay formas de diseñarlas. En Santa Fe, como te digo, lo hicimos y funcionó. Vamos a tener que encontrar la manera, con tecnología, imprentas y todo, puede lograrse la forma de hacerlo para que todos puedan estar, pero realmente ese no tendría que ser un inconveniente porque verdaderamente es muy superior. Yo escucho, ¿no? Estuve en las sesiones informativas y cuando uno lo vive y lo ve, se da cuenta que es mejor siempre. Imagínate que nunca va a haber, creo, tantos candidatos a presidente o a las nacionales como por ejemplo, podés tener como concejales en
en la ciudad de Rosario y Claro. lo pudimos superar y hacer correctamente. Germana, muchísimas gracias por esta charla, muy interesante. Buenas noches. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Bueno, completísima charla, abordamos todos los temas de la agenda económica y política. Vamos a un breve corte ahora y enseguida volvemos. Quédate ahí. Vos sabés que históricamente el 25 de mayo, y más precisamente el Te Deum del 25 de mayo, es una oportunidad para que la Iglesia Católica le exprese al jefe de Estado, el presidente, que asiste en la catedral a ese Te Deum, sus críticas por la situación económica, social que vive el país, que vive la Argentina. Hoy el presidente Alberto Fernández participó del Te Deum en la catedral y escuchó la homilía del cardenal Mario Poli, en la cual hubo referencia a intentar atender más la situación de los más pobres en un contexto económico delicado y crítico. Pero esa no fue la única referencia de la Iglesia, sino que también hubo un documento mucho más duro que pidió justamente atender los dramas que están viviendo los pobres en la Argentina. Para hablar de eso, de ese documento y de esa posición, tenemos el siguiente invitado. Se trata de Ricardo Carrizo. Ricardo es diácono en la diócesis de Quilmes, referente de curas en la opción por los pobres, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, operador de radio y, me dicen por cucaracha, hincha de Boca Juniors. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo te va? Mirá esa camiseta ahí detrás. ¿Estamos rezando para mañana o no? No, le tengo un poco de fe. Creo que la oración la aprovechamos para otras cosas más importantes. Está muy bien. Ricardo, sí. Yendo al tema por el que te convocamos, ¿cuál es tu mirada y cuál es la mirada de curas en la opción por los pobres sobre la situación social que están viviendo los más carenciados en la Argentina en este momento? Bien. Primero, buenas noches, gracias por la convocatoria. Perdón por no los saludé. Mirá, nosotros, el grupo de curas, estamos esparcidos por la mayoría de las provincias del país y muchísimos somos del conurbano, de todo lo que sería el AMBA, como se dice. Por lo tanto, nuestras miradas son variadas, no centradas solo en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires. Y lo que nos importa es claramente el tema de los pobres. Tratamos de acompañar a los pobres, no a la pobreza, porque simplemente creemos que es indigna la pobreza y que hay que combatirla y hay que buscar los medios para que esta no exista. En ese contexto, y bueno, pensando en el 25 de mayo, decidimos hacer este documento, se decidió hacer este documento donde, sobre todo por la inquietud de uno de los compañeros del interior del país, que la están pasando bastante mal. El tema es que lo que le pedimos al gobierno es que, por favor, haya políticas que ayuden a los pobres. Nosotros, políticas públicas, porque entendemos que la política es el camino para resolver el tema de la pobreza y que esto tiene que ser solucionado desde claras políticas públicas que no solo contengan, porque algunas hay de contención, sino para tratar de resolver algunas grandes falencias. ¿Cuáles son esas falencias? Claramente, bueno, primero que hay un problema alimenticio serio, hay alimenticio habitacional, hay problemas en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema del transporte, el tema de los subsidios. Esto complica muchísimo a la gente de los barrios porque los que no están colgados o enganchados y que tienen que pagar un servicio de gas o de luz, les van a aumentar un 20%. Es cierto que dicen que es personalizado en algunos sectores, pero les van a aumentar. Entonces, vos tenés que después, en todo caso, hacer reclamo en algunos casos muy particulares. En cuanto al alimento, si bien es cierto que el gobierno nos está proveyendo a través del Ministerio de Acción Social, nacional, provincial y en algunos casos municipales,
nos están dando mercadería para los comedores y para repartir a la gente, no estamos recibiendo proteínas, por ejemplo. Todo son harinas, fideos, polenta, Claro. tomate, azúcar, leche en polvo. Que incluso es uno de los reclamos más grandes que vemos cuando las diferentes organizaciones sociales se acercan al Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, pedido quizás de apertura de planes, pero también reclaman mejor alimentación en comedores y merenderos. Exacto, bueno, el tema de la calidad de la mercadería. A ver, recibimos, y eso fue la contención que hubo durante estos 2 años, sobre todo de pandemia. El tema es que nos parecen insuficientes en función de ciertos convenios y arreglos donde no se toca el poder real. ¿Por qué? Porque es cierto que ha empezado a haber más trabajo, eso es real, eso lo vemos. Es cierto que los trabajos informales están empezando a volver a florecer. Clásico y el más común que vemos es el tema de los cartoneros. El problema es que un cartonero o carrero que hace, ponele, no sé, 6, 7 meses atrás, juntaba cierta cantidad de kilos para comprar 1 litro de leche, ahora esa misma cantidad de kilos nos llega a comprar 1/4 de litro de leche. Entonces acá el problema es, no se está atacando a aquellos que inflan los precios, porque acá no hay un problema de inflación, acá están los que inflan los precios, los que deciden aumentar sin importarle el resto, y aumentar por si las dudas, ¿no? O sea, siempre se decía los ejemplos de que iba a haber un anuncio, entonces ya aumentaban por las dudas. A ver, esto ya le pasaba a Mujica también lo comentaba en sus cartas, ¿no? Ricardo, ¿tuvieron Donde estaban ¿tuvieron alguna respuesta del gobierno a este planteo que están haciendo ustedes? con respecto a esta carta, este documento último que sacamos. Sí. No, nada, que yo sepa, o por lo menos. A ver, tengamos en claro algo, el Grupo de Cura de Acción por los Pobres no tiene una estructura orgánica en cuanto a ni sede, ni solamente hay un secretariado que es el que redacta y que todos acompañamos, pero no hay cómo comunicarse salvo en la página web o en las redes sociales. A través de estos medios nadie se comunicó. Sabemos que hay gente del gobierno que tiene algunos de nuestros teléfonos porque estamos en contacto con algunas otras cuestiones, pero en particular con esto, bueno, no, nadie, simplemente lo que nosotros estábamos haciendo es lo que el mismo presidente pidió y que lo reflejamos en la carta, ¿no? Que cuando vemos que se equivoca el rumbo, informárselo y que modifique las cosas, ¿no? Por eso le decimos la frase esa, que respetuosamente le pedimos al gobierno un urgente cambio de rumbo. Claro. Ricardo, Porque los pobres realmente no figuran en las políticas públicas. O sea, lo que hacen son parches y algunas soluciones. Es cierto que Juanchi Zabaleta está planteando el trabajo genuino, pero ese trabajo genuino está condicionado a un montón de factores que, si bien hay intentos, todavía no está floreciendo. Entonces, en el fondo termina siendo otro parche. Te llevo justamente a esto que decís del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Al principio de la entrevista vos decías, nosotros acompañamos a los pobres y no a la pobreza. ¿El plan social a qué acompaña, según tu criterio? ¿A la pobreza o a los pobres? Los planes sociales intentan ayudar a los pobres a estar menos pobres. El tema es que, a ver, tenemos acá mediáticamente que te meten en la cabeza que los planeros no quieren trabajar porque cobran un plan, lo cual es una estupidez soberana, porque si alguien cree que una familia puede vivir con un plan, realmente no conoce a los pobres, ni conoce la pobreza, ni conoce los barrios. Y habla por hablar, como justamente nos llenan la cabeza, o durante el gobierno anterior, que de la mentira hizo la verdad, sobre distintos factores y cosas. En mismo Quilmes, donde yo estoy, me acuerdo cuando Molina asumió, vino a uno de nuestros comedores, o mandó a su gente a nuestros comedores para poder ayudar, ¿no? Entonces le explicamos, le mostramos lo que hacía, las necesidades, y dijeron, sí, nos vamos a ayudar, y de repente se quedaban mirando, y preguntábamos que miraban, que yo decía, no, ¿dónde vamos a colocar los carteles? Digo, ¿qué carteles? Durante 12 años de otros gobiernos hemos recibido cantidad de mercadería, ropa, alimentos, juguetes, y nunca hubo ni siquiera un sello de dónde venía. Bueno, esto es lo que hizo una pandemia amarilla que padecimos y que muchas de esas consecuencias son las que estamos viviendo ahora
como el famoso tema de la deuda externa que complica al gobierno, Ricardo, ciertamente. recién nos decías que una de las falencias es la situación alimentaria de los sectores populares. Al iniciar su mandato, Alberto Fernández convocó una mesa contra el hambre. ¿En qué quedó eso? Tendrías que preguntárselo, por ejemplo, a mi obispo, que es el presidente de Cáritas, que es el que participó de eso. Yo sé que ha habido trabajos, incluso había una caja particular que pagaban los empresarios, que traía una serie de alimentos muy diversos y que estaba muy bueno. Y eso durante casi un año se estuvo entregando, después no siguió, desconozco los motivos. Vuelvo a insistir, la deficiencia alimentaria está en cuanto a no tener proteínas suficientes o que siempre quedamos en un estándar. Y el mayor problema en realidad es que la gente pobre parece ser esclava en el sentido que no puede decir ni qué comer, ni dónde comer, ni qué vestirse, porque siempre depende de lo que hagan otros. Ricardo, nuestros comedores, viste, nosotros teníamos, hasta hace un año teníamos 400 personas y se duplicaron. Y esto es claramente a consecuencia no solo de la pandemia, sino de estos últimos tiempos, los especuladores de siempre que pretenden ganar plata sin importarle el resto. Y estos son los que decimos que inflan los precios solo por intereses personales. correcto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por la nota, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de reflejar esta situación social que vos bien narrabas. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, y a disposición, y que entendamos que somos hermanos. Hasta luego, Ricardo. Vamos al último corte del programa y cuando venimos te vamos a contar cuáles son las claves de la ley del cannabis medicinal que promulgó ayer el presidente Alberto Fernández. ¿Cuántos empleos puede generar? ¿Cuántas inversiones puede haber en la Argentina a partir de esta nueva industria que se crea a partir de esta ley? Quédate que ya volvemos. Interesante también cómo lo logramos, porque ha sido el resultado del consenso, porque el cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida. Y bienvenido sea que podamos pensar es que detrás de toda esta ley va a haber una industria que dé trabajo, que produzca, que exporte, que traiga dólares, pero por sobre todas las cosas, que sane a la gente y fundamentalmente que mate a la hipocresía argentina. Ahí teníamos al presidente Alberto Fernández refiriéndose a la ley del cannabis medicinal y sus derivados, entre ellos el cáñamo industrial, que hay muchas expectativas dentro del gobierno. Matías Culfas fue uno de los funcionarios que más le impulsó, porque creen que esta ley, que genera una nueva industria y la regula, va a traer muchas inversiones de empresas nacionales e internacionales. Para hablar de eso y que nos explique un poco las claves de esta nueva industria, tenemos el siguiente invitado. Se trata de Pablo Facio. Pablo es presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, emprendedor y empresario pyme, politólogo, y él dice que es melómano. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias a ustedes por el contacto. Todo bien. Pablo, en primer lugar te quería preguntar, esta ley, ¿cuántas inversiones y empleos puede generar en el corto y mediano plazo? Bueno, hay un trabajo que realizó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y está publicado en el año 2021 que habla de la generación de empleos por 10.000 en el plazo de 3 años. La realidad que en torno al tema de inversiones, yo quiero ahí ser un poco más prudente, creo que tenemos que esperar estos 180 días que tenemos de cara a que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación reglamente la ley, para conocer un poco cuáles van a ser los detalles, la letra chica, este proceso que estamos iniciando, que tiene que ver con el otorgamiento de licencias, cuáles van a ser las condiciones de acceso a las mismas, cuál es el plan estratégico y atrás de todo esto, pero sin dudas que tenemos todos una enorme expectativa porque hemos sido parte de este proceso y estamos viendo lo que la economía del cannabis
proyecta en términos internacionales y las oportunidades que está abriendo en términos de intercambio comercial y de generación de empleo en los países que llevan quizás alguna delantera en esto, como son Estados Unidos, Canadá, Colombia y demás. Claro, incluso Alberto Fernández ayer hacía referencia a que los productores van a poder ingresar, ¿no?, a este mercado que ya compite en diferentes países. ¿Por qué decís vos que vas a ser prudente? Porque Culfa fue bastante contundente respecto a la cantidad que se puede generar, ¿no?, de inversión, 500 millones de dólares dentro del mercado interno. Sí, él habla de un mercado interno de lo que es productos de cannabis de tipo terapéutico y también algunas otras usos de carácter industrial, como es todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas, productos veterinarios, suplementos dietarios y todo lo que es la utilización de la biomasa del cáñamo para la producción de diferentes tipos de productos, como ser celulosa de papel, bioplásticos, biocombustibles o elementos de bioconstrucción. La verdad que el abanico de oportunidades es muy importante y en muchos países del mundo es un mercado que está creciendo a tasas del 29% anual, con lo cual habla del enorme dinamismo que está teniendo esta industria, que en todo el mundo es una industria muy nueva. Realmente los países que han empezado a regular el cannabis han empezado hace menos de 10 años, como es el caso de Uruguay, de Colombia, de Canadá, quizás los que tienen una delantera más importante. ¿Y en cuántos Para años? que te des una idea. Claro, ¿y en cuántos años podríamos ser quizás competidores en este mercado? Yo creo que Argentina tiene la posibilidad, como es una potencia agrícola y que tiene una capacidad tecnoproductiva y obviamente agroindustrial muy importante, tiene, digamos, todas las condiciones para jugar un rol protagónico en esto. Para que ustedes se den una idea de la dimensión que tiene esto, la industria del cannabis en los Estados Unidos, los últimos reportes que hay de abril de este año habla de 350.000 empleos creados por esta industria en forma directa. Lo que digo es que hoy tenemos a partir de ayer justamente promulgada una ley que debe ser reglamentada, y una vez que sea reglamentada y constituida esta agencia regulatoria, que es una experiencia que está tomando Argentina de estos países que han ido avanzando en incorporar el cannabis dentro de su matriz productiva, recién a partir de la creación de esta agencia se van a dar estas licencias de cultivo y se va a empezar a generar, si querés, las primeras inversiones y la puesta en marcha de esta industria, con lo cual digo, esto no va a ser una cosa que se haga del día a la mañana, va a tomar un tiempo. Por Pablo, eso sí. Te quería preguntar muy breve, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué afecciones médicas, qué cuadros médicos ayuda el cannabis a tratar y en qué casos es aconsejable para el que nos está mirando y no lo sabe? Bueno, la realidad es que en forma semanal se presentan informes y estudios médicos y clínicos respecto de la utilización de cannabis. Pero más allá de los más conocidos, como es el tema de la epilepsia refractaria y demás, tiene que ver con cuestiones de dolor, básicamente, con temas de gente que tiene problemas de sueño, problemas de alimentación. La realidad es que no es mi especialidad, porque yo no soy médico y quiero hablar con esto con mucha prudencia, pero la realidad es que hay más de 100 patologías distintas que están siendo tratadas con derivados de cannabis en diferentes presentaciones. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la nota. Te agradecemos el esfuerzo que hiciste, porque sabemos que estás en Portugal. Son 5 horas más, ¿no? ¿O 4? Y son casi las 2 de la mañana acá. Bueno, te agradecemos el esfuerzo, que te quedaste despierto, nos hiciste el aguante. Muchísimas gracias por la nota y te mandamos un gran abrazo. No, un fuerte abrazo a ustedes y gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. Bueno, Lina, se nos fue el programa, un programa intenso y con mucha información, ¿no? Un programa intenso y con mucha información, y todavía tenés oportunidad para comer locro, pastelitos, empanadas. Ahora estoy yendo a casa, me voy a hacer un locro, entonces. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Y bueno, el día de mañana ya seguramente vamos a tener de regreso a Daniel Santa Cruz, recuperado, le mandamos un gran abrazo.
Y esto fue todo en Hoy Nos Toca, edición miércoles. Nos vemos mañana.